Señor, estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición poder estar otro domingo más con ustedes y poder compartir sobre esta lección, este aprendizaje que el Señor nos permite tener en este mes. Para comenzar en este tiempo, les voy a invitar a orar para poder encomendar este tiempo en las manos de Dios. Señor Jesús, gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra, porque nos ayudas a alimentar nuestro espíritu con tu palabra, y te pedimos que puedas dar claridad a nuestra mente y poder tener abiertos nuestros oídos para escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros en este momento. Te encomendamos en tus manos cada una de las palabras que puedan salir de nuestra boca, y que cada uno de nuestros hermanos puedan estar pendientes ante esta lección de gran aprendizaje, y que podamos seguir creciendo juntos en tu espíritu. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. En esta lección estamos en la número 3. El título es Reyes de Guerra y el Príncipe de Paz. Tenemos pasajes bíblicos de estudio, los cuales se están centrando en Isaías capítulo 7, 8, 9, y en el 9 va a estar de los versículos 1 al 7. Sin embargo, podemos ir profundizando cada uno de ellos durante esta semana. El versículo para memorizar es el siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte,
Padre eterno, príncipe de paz, y se encuentra en Isaías 9:6. El propósito de esta lección es descubrir cómo Dios obra en el contexto histórico de un rey rebelde y cómo da esperanza futura en la venida del Mesías. Vamos a colocarnos un poco en el contexto de la lección para ir comprendiendo cada uno de los subtemas. Tenemos como introducción que vamos a estar situándonos en el siglo 8 antes de Cristo, y dentro de los pasajes estaremos encontrando a cuatro reyes. Cuatro reyes que van a tener bastante importancia durante todo el contexto de la lección. Entonces, el primer rey es el rey de Judá, que es Acaz. El segundo rey de Siria es Resín. Peca, rey de Israel, y Tiglat-Pileser III, rey de Asiria, que es al norte. También estaremos encontrando a tres niños con nombres significativos, que es Sear-Jasub, el 2 es Maer Salal-Hasbaz y el tercero es Emanuel. Bueno, el profeta Isaías compartió el mensaje de Dios acerca de todos estos personajes que yo acabo de mencionar. El rey Acaz se encontraba con mucho temor, con mucha angustia, porque los reyes de Siria e Israel estaban atacando a Judá. Sin embargo, el enemigo real que tenía Judá era Asiria. Este país se encontraba en el norte de Mesopotamia y actualmente es llamado Irak. Este era un imperio que cruelmente atacaba y conquistaba a diferentes pueblos en este siglo 8 a.C. Y después de esta profecía, durante el reinado de Acaz, en el año 721 a.C., el ejército asirio llega a capturar la capital israelita, que es Samaria. Y en este momento Sennacherib, rey de Asiria, atacó las ciudades fortificadas que tenía el reino de Judá. Por lo tanto, vamos a estar profundizando en cada uno de los subtemas. Sin embargo, queríamos dar esta parte como de contexto para ir llevando el hilo de toda la lección. Así que vamos a pasar al primer punto. Y en el primer punto es lo que Dios no permite. Planes maquiavélicos, insta a la fe en Él. Vamos a estarnos situando en Isaías capítulo 7, versículos del 1 al 9, pero vamos a ir citando diversos libros en los que ustedes podrán ir reflexionando durante esta semana también. Así que, para entrar también en cierto contexto, Acaz reinó entre el año 732 y 715 a.C. Fue un rey significativamente malvado de Judá. No siguió el ejemplo de su antepasado David, desobedeció a Dios, tal y como todos los reyes que estuvieron en Israel. Esto está citado en Segunda de Reyes, en el capítulo 16, versículos 1 y 2. Acaz adoraba a otros dioses, incluso sacrificó a su hijo a Moloch, y esto también está en Segunda de Reyes capítulo 16, versículos del 3 al 4. Por lo tanto, pues sí tenía un antecedente de desobediencia este rey. Acaz descubrió que Resín, el rey de Siria, y Peca, rey de Israel, tenían el plan de estar atacando a Judá, y lo que querían era poner a otro rey en Judá. Esto lo podemos estar viendo que en Segunda de Crónicas, capítulo 28, los versículos del 5 al 15, nos menciona que en Judá estos reyes estaban causando muchas muertes, y algunos números que mencionaban eran 200,000 personas de prisión en Judá, y además menciona que también Peca, que era el rey de Israel, en un solo día llegó a matar a 120,000 hombres
que pertenecían a Judá. Y esto, pues pueden irlo profundizando ustedes durante esta semana. Estas citas, pues nos van enseñando cómo iba la historia. Sin embargo, regresando al contexto de este punto, pues el plan o el objetivo principal de estos reyes era el dañar a Judá, el atacar a Judá y poder poner al rey que ellos querían. Pues en ese momento, al enterarse Acaz que los sirios se habían aliado hacia los israelitas del norte, pues tanto Acaz como su pueblo entraron en un estado emocional bastante crítico, de angustia, de miedo y de incertidumbre, porque realmente no sabían qué iba a pasar en ese momento. E incluso en Isaías capítulo 7 versículo 2 los comparan de que el pueblo temblaba de miedo de tal manera que se parecían a las hojas de los árboles cuando soplaba el viento. Quería decir de que el pueblo estaba realmente angustiado y la reacción física también lo demostraba. Por lo tanto, Dios tenía ya escogido al profeta en que le iba a llevar el mensaje de confianza o de promesa a Acaz, y era el profeta Isaías. Dios le habló al profeta Isaías y le indicó que fuera junto con su hijo Sear-Jasub, que como dato importante o dato interesante, el nombre del hijo de Isaías significaba un remanente regresará. Entonces Isaías se presentó a Acaz junto con su hijo, e Isaías ya llevaba el mensaje que le tenía que indicar a Acaz ante esta situación de angustia. Yo lo voy a citar desde la versión traducción al lenguaje actual, en Isaías capítulo 7 versículos del 4 al 9. E Isaías le dijo así a Acaz: ten cuidado, pero no te asustes. El rey Resín y el rey Peca están furiosos, pero no les tengas miedo, pues no son más que un fuego que solo echa humo y pronto se apagará. Ellos piensan hacerte daño, quieren invadir Judá y conquistarlo, pero Dios ha dicho, no subsistirá ni será. Este primer mensaje de Dios hacia Acaz termina de esta manera: pero si tú y tus oficiales no confían en mí, que soy el Dios de Israel, serán derrotados por completo. Entonces, estas palabras que Dios le había dado a Acaz significaba que Dios sabía lo que iba a pasar y le estaba advirtiendo que esa confianza que le tuviera hacia él, le iban a salir las cosas mejor. Pero tenemos el caso o la decisión de Acaz, que él hizo lo contrario a lo que Isaías le había dicho de la promesa de Dios hacia él. Acaz le pidió ayuda hacia otro rey llamado Tiglat-Pileser III, el que les mencioné en la introducción, y este rey era de Asiria. Y esto era para que le ayudara a resistir hacia los invasores o que le ayudara a derrotarlos en ese momento. El rey de Asiria aceptó y decidió ayudar a Acaz. Y pues de hecho los derrotó a Siria e Israel. Sin embargo, esto no mejoró la situación política de Judá, sino que lo que hizo fue que Asiria exigiera un tributo muy fuerte a Judá. Y lo que pasó fue que dioses asirios fueron introducidos en el templo de Jerusalén. Entonces, esta desobediencia estaba llevando hacia algo que iba a perjudicar a todo el pueblo. Acaz se encontró con Tiglat-Pileser en Damasco, y al llegar, Acaz observó que habían altares
que le gustaron y que él consideró que debía de llevarlo hacia su pueblo. Así que le pidió al sacerdote Urías que construyera ese altar que él había observado en este otro templo de Asiria y lo pusiera en el templo del Señor en Jerusalén. Entonces el rey Acaz estaba siguiendo todos estos modelos o estos diseños de los templos paganos y de los altares de Damasco con el único fin de agradar hacia el rey de Asiria, porque pues él consideraba que él había sido su salvador, o él había sido la persona en la que mejor pudo haber confiado para derrotar a sus enemigos. Entonces llevó hacia esta parte de diseños paganos, hacia el templo que estaba realmente dedicado para el único Dios. Entonces podemos observar que Acaz es el ejemplo de una persona que entra en alianza con alguna situación o en alguna institución impía, creyendo que lo está haciendo porque hay buenas razones para hacerlo. Sin embargo, esto termina corrompiendo a la persona y corrompiendo a los principios que tal vez esta persona puede tener. Y esto lo pueden estar encontrando también en 2 de Reyes 16, desde los versículos 10 al 18. Entonces, hagamos un poco de memoria. Isaías le había mencionado a Acaz un mensaje de parte de Dios, que lo que le estaba diciendo era que aunque estos dos reyes estaban planeando algo que le iba a perjudicar a Acaz, que le iba a perjudicar a Judá, eso no iba a pasar, y por eso le mencionaba, no subsistirá ni será. Entonces, Dios ya le estaba diciendo a Acaz que todo lo que pudieran haber estado planeando esos dos reyes, todo lo que estaba en mente, o lo que ya estaba ya en acción probablemente, Dios no lo iba a permitir. Y solo le estaba pidiendo que en esa situación difícil, él confiara en Dios. Pero realmente tenemos en que Acaz no confió en el Señor, no recibió esa palabra que le indicó Isaías como algo verdadero, sino que lo que hizo fue confiar primero en métodos carnales y en personas. Entonces realmente pues no observó más allá de lo que Isaías le estaba mencionando. Jerusalén pues se salvó y probablemente y sin duda Acaz creyó que el plan de confiar en el rey de Asiria tuvo éxito porque pues se salvó su pueblo. Sin embargo, sabemos de que si Acaz hubiera confiado en la promesa que Dios ya le había mandado a partir de Isaías, probablemente Jerusalén, bueno, no probablemente, ¿verdad? Completamente Jerusalén se habría salvado plenamente y Acaz hubiera sido bendecido. Y podemos relacionarlo, ante esta decisión de Acaz, podemos relacionarlo en algunas situaciones de nosotros que seguimos creyendo que es mejor confiar en una persona que confiar en los planes de Dios o en las promesas que Dios nos ha dado. Entonces, reflexionemos un poco sobre esta decisión que tomó Acaz ante una situación de miedo, de incertidumbre, una situación que le estaba agobiando probablemente, y su decisión lo llevó hacia corromperse, hacia ya no obedecer a Dios. Y comparemos qué hemos hecho nosotros ante estas situaciones, al igual de angustia, de miedo, de incertidumbre. Probablemente no es que nos vayan a invadir, sino que pueden ser situaciones de enfermedad, pueden ser situaciones de violencia, cualquier situación que nos provoque una emoción tan fuerte que querramos creer que nos conviene confiar en una persona primero que confiar en el Señor. Entonces, reflexionemos sobre esto y comparemos qué hemos hecho. Al momento en el que hemos comparado, tratemos de comprender y de aprender que a través de esos procesos
que se ven difíciles, que se ven inciertos, que se ven sin salida, el Señor nos insta a confiar primero en Él. Entonces, tal y como acá se encontraba en esta situación difícil, también Dios le estaba diciendo que pudiera confiar en Él porque no iba a pasar. Y en este momento creo que Dios también quiere mencionar esta parte para nosotros de que aunque estemos en situaciones difíciles, confiemos primero en Él, porque Él no va a permitir algunas cosas, porque están sus promesas, pero debemos de confiar en Él. Así que sigamos reflexionando sobre esta decisión de Acaz. La historia continúa, los puntos continúan, así que vamos a pasar al segundo punto y le voy a dar el tiempo a mi hermano para que él pueda seguir reflexionando sobre esto. Muy bien, entonces continuando con la lección, el segundo punto dice: lo que Dios permite, su disciplina, e insta a la paciencia. Bueno, entonces ya tenemos bastante contexto de lo que estaba sucediendo. Y luego de que los asirios habían ayudado supuestamente a Acaz a salvar Jerusalén de la invasión de Israel, o sea, del reino de Israel y de Siria, fue atacado por esto, o sea, por los asirios. Y en ese entonces era bien conocido que los asirios se caracterizaban por ser despiadados con sus vasallos y con quienes conquistaban. De esta invasión, Isaías le profetiza a Acaz que la tierra sería devastada y no podrían cultivar. También indica algo interesante, y es que para ese entonces Isaías tuvo un hijo y le puso el nombre de Maher Salal Hasbaz. Imagínense que alguno de ustedes le pongan a su hijo así, que significa rápido para el botín, prisa para el botín. Entonces, un nombre mero extraño. Pero este nombre era una profecía, y la profecía consistía en que antes de que este bebé, de que este Maher Salal Hasbaz hablara, serían conquistadas Siria e Israel. Aunque la tierra de Judá no llevaría la misma devastación que los del norte, el precio a pagar por su decisión de haber sido ayudados por los asirios iba a ser altísimo, en tributos y en pérdida de libertades y otras cosas. Hasta que finalmente, digamos, aquí es el inicio del declive del reino de Judá y de Israel, que eso ya nos mencionaban algunas citas ahí en Reyes, que es importante que también puedan leer. Pero aquí estamos viendo el inicio del final de esta nación, de este reino, hasta que finalmente fueran conquistados por los babilonios, quienes se los llevarían de esa tierra y se los llevarían cautivos, y ese sería el inicio de la diáspora judía. Y pasarían reino tras reino, conquista tras conquista en esta tierra, y no volverían a ser una nación hasta 1948 del siglo pasado. Eso es algo interesante que estamos viendo aquí. Pero la pregunta en todo esto es: ¿cómo se hubiera podido preparar Judá para esta invasión? Si Acaz hubiera puesto, o sea, el rey Acaz hubiera puesto su temor y confianza en Dios y no en los asirios, si hubieran regresado a la ley, al testimonio, Dios los hubiera bendecido, y otra historia estaríamos hablando en este momento. Pero pensemos por un momento en dónde está nuestro temor y dónde está nuestra confianza puesta. ¿Estará en Dios o estará en otra persona, en algún puesto, en algún lugar, o incluso en alguna convicción? Dios lo que le estaba pidiendo a Acaz era paciencia, y a esperar y confiar en Él. Y esa misma palabra nos dice Dios hoy: esperen y confíen. En el capítulo 8 de Isaías, en el versículo 13, nos dice el profeta: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces lo que nos está diciendo ahí es de que confiemos realmente en Dios, esperemos en Dios.
tengamos paciencia, aunque la situación se vea complicada. Entonces, aquí en este mapita podemos ver de que el reino de Israel y de Judá iban, por el lado de los asirios, iban a ser invadidos por el norte y también fueron invadidos por el lado sur de Egipto, por Egipto. Pero aquí es importante que puedan tener esto en mente, que ellos fueron invadidos por el norte, ¿verdad? Por los asirios. Y el punto número 3 dice lo que Dios envía, el Mesías. En esta parte siguiente, continuando con el relato, vemos que Acaz continúa siendo arrogante, aun cuando Dios mismo le dice que pida una señal que le haga creer en él y que así confíe en él. Sin embargo, Acaz se niega, y es cuando se da una de las más famosas profecías de toda la Biblia. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y continúa la profecía diciendo: antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. En ese momento la profecía se refería a la conquista de Israel y de Siria, pero no se limitaba a esto. Esta profecía también significaba o hablaba del nacimiento de Jesús, el Mesías. Entonces vemos una vez más la figura, que se utiliza la figura de un niño para medir una escala de tiempo. En algunos comentaristas y expertos creen de que en la casa del rey, en esa época, nació un niño y se le colocó el nombre de Emmanuel, sin conocer de esta profecía. Emmanuel significa Dios con nosotros, y el mensaje para el rey era que no confiara en nadie más, sino que solo en Dios. Con él marcharían bien las cosas. Es una llamada de atención hacia Acaz sobre su falta de fe, y debe serlo también para nosotros, y para que nosotros realmente creamos que Dios está con nosotros. La profecía sobre el nacimiento de Jesús se ve cumplida 7 siglos después, y es interesante observar que, así como la invasión comenzó por el norte, en el mapita que vimos anteriormente, el ministerio de Jesús también comenzó en el norte. Y vemos esta profecía escrita en el capítulo 9. Entonces, el reino del norte, el reino de Israel, que ya en el tiempo de Jesús era Samaria, y Galilea, que era de los gentiles, bueno, vemos de que aquí en estas regiones, al llegar Jesús al mundo, a este mundo, hecho un hombre de carne y hueso, que también es parte de la profecía, bueno, pues ellos fueron los primeros que vieron al enemigo en el siglo 8, pero también fueron los primeros en ver al Mesías. Esto marca el cumplimiento de la profecía y la llegada de un nuevo reino, ¿no? que estaba escrito en Isaías 9. Y este reino no es de sangre y carne, sino que es un reino espiritual, en el cual una persona que se arrepiente y abandona sus malos caminos, en ese momento Dios empieza a gobernar en su vida. Jesús entonces es el príncipe de paz, el que reconcilia al ser humano con Dios. Aún hace falta que se terminen de cumplir estas profecías de las que estamos hablando y que están escritas en el libro de Isaías. Y un día Jesús será reconocido por todo el mundo como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Por ahora, esto es solo de nosotros, los que hemos recibido a Jesús en nuestras vidas, en nuestro corazón, y nos sometemos a Él. Pero un día todo el mundo lo reconocerá como tal. Entonces, para ir ya finalizando, veamos cómo entonces el rey Acaz decidió no confiar en Dios. Y aun cuando Dios le dio muchas oportunidades para creer, él se negó a hacerlo y confió en un rey terrenal
quien finalmente lo convirtió en esclavo. Sus promesas, las promesas de Dios, se seguirán cumpliendo como en el pasado y en el presente, así será en el futuro. Y como iglesia tenemos el desafío de compartir y vivir el mensaje de Emmanuel en nuestra comunidad o área de influencia. En nuestras vidas es importante que pongamos a Dios en primer lugar, que confiemos plenamente en Él, pero antes de eso debemos de recibirle y someternos a su voluntad. Ahora, la pregunta aquí es, ¿hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y es para nosotros, en nuestra vida, alguien admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz? Para que Él gobierne nuestra vida, para que su reino venga a nuestra vida, este es el primer paso. Y lo más importante es de que está disponible para todos y cada uno de nosotros. Así que quiero que me acompañen en este momento a que terminemos este tiempo, esta lección, con una oración. Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque en ella encontramos vida, encontramos esperanza y sobre todo encontramos tus instrucciones y consejos y todo aquello que nosotros necesitamos conocer y saber de ti para vivir como a ti te agrada. Sin embargo, en ocasiones puede ser que nosotros dejemos de verte, dejemos de confiar en ti, o incluso puede ser que no te conozcamos. Así que en este tiempo, si alguna de las personas que está viendo esta lección no ha reconocido a Jesús, le invito a que pueda acompañarme en esta oración. Señor Jesús, yo reconozco que tú eres mi Salvador, mi libertador. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que no he vivido de la manera que a ti te agrada, pero en este día yo te reconozco como mi Salvador. Te invito a que puedas entrar a mi vida y me puedas transformar y que tu reino pueda venir a mí y que de esa manera yo pueda conocer tu voluntad, pueda creer en ti y pueda confiar en ti y esperar el cumplimiento de estas promesas. Te recibo como mi Señor y Salvador y confieso con mis labios que tú eres Dios. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces con esto estamos terminando nuestra lección de este día. Les invitamos a que puedan seguir estudiando el libro de Isaías. Recuerden que estamos estudiando el libro de Isaías y a continuar con la secuencia de lecciones para que podamos aprender de este interesante libro. Así que les deseamos un feliz día, feliz noche, no sé qué hora lo estarán viendo, y una excelente semana. Así que Dios les bendiga y hasta pronto.